mensaje divino. Desde Jerusalén, lo inesperado ha prendido la chispa del asombro entre los cristianos. En mayo de 2025, algunas profecías bíblicas cobran relevancia, generando temor incluso en aquellos que nunca han creído. La actualidad no se limita a conflictos o desastres. Hay un fenómeno más inquietante que perturba al planeta. Un evento que ya no se puede pasar por alto, incluso por los más escépticos. En Argentina, un río que antes proporcionaba agua vital ha adquirido un tono rojo intenso. Científicos y autoridades están investigando, pero aún no hay respuestas claras. Lo sorprendente es que esta no es una excepción. Fenómenos similares ocurren en diversas partes del mundo y han sido apodados como el agua de sangre. La Biblia menciona un momento en el que los cuerpos de agua de la tierra se tornarán rojos, afectando una parte significativa de las fuentes de agua del planeta. Ahora, en mayo de 2025, esta profecía parece estar transformándose en realidad. Los residentes de las áreas cercanas a estos ríos están alarmados. Ante esta extraña situación, muchos abandonan sus hogares, mientras otros se apresuran a buscar consuelo en las iglesias, orando por respuestas y protección. El miedo que sienten va más allá del color del agua. Hay una creciente percepción de que la humanidad enfrenta algo que desafía la lógica y la casualidad. Por primera vez, un número considerable de personas se está volviendo hacia Dios, no por tradición, sino por urgencia. En Perú, otro río, conocido como el RCH, también ha sido visto con este nuevo color. Este fenómeno ha sido grabado en video, y aunque no es sangre real, algunos lo consideran un signo celestial. Mientras algunos expertos sugieren que podría haber una explicación natural, como algas o sedimentos, hay quienes creen que esto es demasiado habitual y extendido, como para tratarlo como una simple coincidencia. La inquietud que genera el reciente fenómeno en Jerusalén ha llevado a muchos a establecer conexiones profundas con la llegada de Jesucristo. No solo el trasladarse del agua a un color rojo ha sorprendido a quienes viven y visitan la ciudad, sino que también se han observado una serie de sonidos extraños que han capturado la atención de los habitantes. Se habla de resonancias profundas, consideradas por algunos como un ruido metálico o el eco distante de una trompeta. Otros lo sienten como un lamento celestial. Estos ruidos han generado asombro, temor y curiosidad. Según testigos, las vibraciones parecen surgir de la nada, desconectadas de cualquier fuente humana identificable. Algunas grabaciones indican que estos sonidos se intensifican durante la noche o en momentos de silencio, como al amanecer o en horas tranquilas. Fenómenos similares han sido reportados en diversas partes del mundo en años recientes y han sido apodados como las trompetas del cielo. Esto ha llevado a muchos a establecer un paralelismo con la simbología apocalíptica presente en textos religiosos. Jerusalén, un lugar repleto de historia espiritual y profecías, ha experimentado reacciones variadas. Para algunos, estos eventos son un llamado a prepararse para cambios, sean de índole espiritual o global. Otros creen que estas manifestaciones son el cumplimiento de antiguas escrituras. En el libro de Apocalipsis, las trompetas se describen como señales divinas, cada sonido marcando una nueva etapa de juicio. La coincidencia de estos ruidos con el agua de color rojo ha llevado a muchos fieles a ver una conexión evidente y significativa. Por si fuera poco, se han reportado comportamientos inusuales en los animales de la zona. Vecinos han notado que tanto perros como otras criaturas actúan de formas que nunca antes habían mostrado. Muchos mencionan una sensación de pesadez en el ambiente, como si el tiempo se detuviera cerca de las aguas alteradas. Recientes sucesos han capturado la atención global, generando reacciones variadas en las comunidades religiosas.
Por un lado, hay quienes sugieren mantener la calma, buscando explicaciones lógicas para lo que ocurre. Por otro, algunos han respondido a estos eventos con actos de fe, organizando vigilias y oraciones, sintiendo que este es un momento para reavivar la espiritualidad. Las redes sociales han amplificado el fenómeno, con videos de aguas rojizas y extraños sonidos en el cielo volviéndose virales. Esto ha despertado curiosidades y cuestionamientos sobre si hay un mensaje divino detrás de tantas señales. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. En tiempos marcados por el desgano y la incertidumbre, el simbolismo de estas manifestaciones es innegable y provoca reflexión. ¿Podría ser un llamado a la introspección y la fe? Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo "quiero más". Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal. El impacto de estos eventos no se limita a simples curiosidades. Su resonancia parece tocar fibras espirituales. En pasajes de las Escrituras, como en Lucas 21:11, se menciona que habrá señales extraordinarias y fenómenos en el cielo. Joel 2:30-31 también habla de maravillas en la tierra y en los cielos. Para muchos, estas referencias no son solo anticuadas, sino que reflejan la realidad actual comentada en los medios. Particularmente intrigante es el caso de una iglesia pequeña cerca de Jerusalén, donde una estatua de la Virgen María ha comenzado a llorar lágrimas de color rojo. Inicialmente, algunos creyeron que se trataba de un engaño óptico o un acto de vandalismo. Sin embargo, con el tiempo, más y más testigos han observado el fenómeno, dejando evidencia de estas lágrimas en la figura sagrada. La historia de esta estatua ha llenado de asombro y contemplación a quienes la visitan, planteando preguntas sobre la naturaleza de lo divino y su posible mensaje para el mundo actual. Recientemente se han registrado fenómenos extraños en varias iglesias, generando asombro entre los fieles. Urge mencionar que las muestras recogidas por las autoridades religiosas fueron enviadas para análisis, pero las explicaciones oficiales aún no han llegado. En un templo modesto situado en un rincón montañoso, una crucifixión de madera comenzó a emitir un resplandor cálido y sutil, similar a una luz que emana desde su interior, pero sin ninguna fuente artificial a la vista. Los visitantes se han acercado al lugar, algunos en un estado de conmoción y otros con lágrimas en los ojos, interpretando esto como un signo divino. En distintas iglesias de la ciudad y de áreas cercanas, luces que habían estado apagadas volvieron a encenderse, a veces de inmediato, otras horas después de haber sido apagadas. La administración de la iglesia ha desestimado explicaciones como corrientes de aire o trampas, afirmando que no han vivido experiencias semejantes en décadas.
Aún más sorprendente es que en varias iglesias las campanas comenzaron a sonar solas, habitualmente en las primeras horas de la mañana, cuando no había nadie presente. Las grabaciones de seguridad no muestran actividad alguna, ni viento ni personas cerca. Particularmente en una famosa iglesia ortodoxa, las campanas resonaron a las 3 de la mañana, 3 noches seguidas, lo que muchos creyentes asocian con la hora de la misericordia, considerada el momento de la muerte de Cristo. En otro lugar, un grupo de peregrinos que caminaba en oración durante la noche observó una intensa luz vertical emergiendo de otra montañosa iglesia, desvaneciéndose en las nubes. No había lluvia ni fuente de luz evidente. Este fenómeno duró apenas 10 segundos, pero no han conseguido obtener evidencia fotográfica. Los testigos, provenientes de diferentes países, describieron la luz de manera idéntica. Aparentemente, incluso más allá de los espacios religiosos, han aparecido otras señales. Este conjunto de sucesos invita a la reflexión y al análisis profundo sobre la espiritualidad en el presente. Un extraño pájaro de plumas blancas se posó tranquilamente en la ventana de un monasterio emblemático, considerado por muchos como un símbolo del Espíritu Santo. Su presencia no generó temor ni perturbación, y tras permanecer en calma por horas, se marchó en silencio. Aquellos que lo observaron no experimentaron sensaciones de paz ni felicidad en el instante. Estos sucesos enigmáticos provocan no solo curiosidad, sino un retorno hacia lo espiritual. Personas que llevaban años alejadas de la iglesia ahora participan en actividades religiosas, mientras otros se sumergen nuevamente en la lectura de la Biblia, reflexionando sobre sus vidas y buscando un significado más profundo. Incluso los más escépticos reconocen que hay algo poco común en el aire. Líderes religiosos de diversas tradiciones están instando a la calma, pero al mismo tiempo a estar atentos, a orar y a reflexionar. Este mensaje resuena en los espacios de oración de Jerusalén y más allá. Sin importar si se trata de manifestaciones divinas, fenómenos naturales o interpretaciones psicológicas, una verdad se hace evidente con el tiempo. Algo ancestral y poderoso está en movimiento en Jerusalén. Como mencionó un sacerdote en una vigilia nocturna, Dios se comunica de múltiples maneras. La cuestión no es si hay un mensaje divino, sino si estamos preparados para recibirlo. Ya sean milagros, advertencias o simples coincidencias, su impacto emocional y simbólico es innegable. La ciudad no solo está observando alteraciones físicas, sino que está inmersa en un despertar espiritual. Un mensaje podría estar acercándose a nosotros. En la comunidad judía, la montaña del templo es un lugar sagrado por excelencia, asociado con antiguos templos y profundamente arraigado en la memoria colectiva y el futuro profético. Sin embargo, hoy, esta área enfrenta tensiones más agudas que nunca, particularmente con las restricciones impuestas a los palestinos que desean entrar en Jerusalén. En medio de lo que se considera un símbolo de paz, el sitio sagrado se ha convertido en un centro de tensiones. El 17 de abril, un video mostró a un gran número de judíos ortodoxos radicales, acompañados por las fuerzas de seguridad israelíes, ingresando al recinto de Al-Aqsa durante la festividad del Paso. Aunque se permite a los no musulmanes visitar, no tienen autorización para realizar ceremonias religiosas. Sin embargo, las acciones de algunos visitantes desafiaron esta normativa de manera abierta, un hecho capturado en grabaciones. Este acto no es insignificante para quienes observan desde una perspectiva espiritual, ya que el 20 de abril fue señalado por muchos como potencialmente transformador en el ámbito profético, ya que coincide con el cierre de la Semana Santa, un periodo que une el judaísmo y el cristianismo. Aunque los líderes políticos permanecen callados, tras ese silencio se están desarrollando diálogos que podrían alterar el rumbo de la región.
Las conversaciones sobre la construcción del tercer templo han cobrado fuerza y se han inserto en el discurso político y religioso actual. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, junto con el expresidente estadounidense, Donald Trump, han manifestado su respaldo a esta idea. Aunque no ha habido un anuncio formal debido a la prudencia política, la intención es clara. Este movimiento está en ascenso y solo se necesita un evento decisivo para catalizarlo. En un sombrío anuncio, se habla de signos en los cielos y en la tierra, como advertencias de que las cosas podrían volverse aún más complejas. ¿Qué ocurrirá si un mayor número de personas desafían las restricciones en el monte del templo? ¿Y si los rituales se celebran abiertamente? La tensión se acumula y el futuro es incierto. Ante la posibilidad de un conflicto a nivel global, podríamos ver a países como Jordania y Turquía, con sus fuertes creencias religiosas, involucrarse en este asunto. Lo que hoy parece un cese de hostilidades podría transformarse en una justificación para establecer un centro de oración común o incluso la creación de un nuevo templo. Para muchos, esto podría representar unidad y un símbolo de paz compartida. Sin embargo, para quienes analizan las profecías, este acontecimiento tiene implicaciones mucho más serias. La edificación del tercer templo no es solo un acto político, sino que se erige como un cumplimiento de lo anunciado en las Escrituras. Esto sugiere que se está construyendo el escenario para tiempos críticos, particularmente con el advenimiento de un engañador y una figura de poder conocida como el Anticristo. Lo que se desenvuelve ante nuestros ojos es un llamado a la atención, y no hay lugar para el temor. Se requiere discernimiento, preparación espiritual y valor. Lo que inicia en Jerusalén podría tener repercusiones globales. Aunque no cambiará la realidad de la noche a la mañana, sentará las bases para un nuevo orden político, económico y espiritual que se avecina. Las estructuras bancarias, las normativas sobre viajes y las plataformas de comunicación podrían sufrir transformaciones drásticas si se desencadena un evento profético significativo. Nuevos acuerdos de paz podrían encubrir intenciones que buscan un control más totalitario y cumplir así con las profecías bíblicas. La Biblia es contundente en este aspecto. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. Llegará un momento en que los individuos se apartarán de enseñanzas sólidas. Buscarán a quienes les digan lo que desean oír, como se menciona en 2 Timoteo 4:3. Por ello, es vital que nuestras convicciones estén fundamentadas en la palabra, sin dejarnos llevar por la ansiedad, sino guiados por la fe. Habla con tu familia, instruye a tus hijos y mantén una comunicación constante. Edifica lo necesario para mantener la estabilidad de tu hogar y sobre todo, mantén la vigilancia. Aquellos que están atentos, escucharán. Reconoceremos las señales cuando lleguen. Mantente conectado a la palabra y no temerás lo que está por venir. Aunque el 20 de abril podría transcurrir sin anuncios impactantes, no te dejes engañar. La tensión en torno a la montaña del templo no disminuirá, sino que incrementará, formando parte de un proceso profético. La Escritura no menciona que el fin se producirá en un solo evento impresionante. En cambio, se describe como contracciones que comienzan lentamente y luego se intensifican. Esa es la etapa en la que nos encontramos, así que permanece alerta. Estamos llamados a mantenernos firmes en la oración.
Eso implica un diálogo constante, solo o en comunión con la familia, al amanecer, al anochecer, incluso mientras conducimos. Que la oración sea nuestro aliento y el ritmo de nuestras vidas. Ahora, unámonos en súplica hacia el Altísimo, invocando su nombre. Padre Celestial, hoy venimos ante ti con corazones cargados, reconociendo la gravedad del momento. Nos acercamos sin artificios, con humildad y urgencia. Sabemos que tú eres soberano, que controlas todas las cosas, desde las naciones hasta los líderes y el tiempo mismo. Nada pasa desapercibido para ti. A pesar de todo, confiamos en que hablas a tu pueblo, estás orquestando la historia para que solo lo eterno permanezca. Nos llamas a despertar de la indiferencia espiritual y a volver a ti con sinceridad. Nuestros ojos miran hacia Jerusalén, la ciudad que lleva tu nombre, y nos levantamos ante las tensiones en Al-Aqsa, los rumores del tercer templo y la creciente decepción tanto en la política como en la religión, incluso dentro de la iglesia. Nos acercamos a este momento con un espíritu de reflexión y preocupación, no con un interés político. Observamos cómo el adversario ofrece una tranquilidad engañosa, fomentando la desilusión y el letargo. La profecía ya no es un concepto distante, se manifiesta en nuestro presente de manera palpable. Dios, somos conscientes de que no estamos preparados sin tu guía. Primero, examinamos nuestros corazones. Purifícanos, Señor, limpia a tu pueblo, erradica el orgullo, las costumbres arraigadas y la indiferencia. Te pedimos perdón por tratar lo sagrado con ligereza, por pasar por alto señales claras y por buscar consuelo en el mundo en lugar de regresar a ti. Reconocemos que en ocasiones hemos ignorado tus advertencias, pero ahora estamos dispuestos a escuchar. Despertamos a esta realidad. Nos unimos como el cuerpo de Cristo a nivel global. Limpia el corazón de tu pueblo. Elimina la soberbia y el compromiso superficial. Perdónanos por no valorar lo sagrado. Que nuestras casas vuelvan a ser templos de oración, que los hombres se levanten como guías espirituales y que las mujeres sean fortalecidas y llenas de sabiduría. Cuida a nuestros hijos de desilusiones y llénalos de verdad. Protégelos de la confusión espiritual que se esparce entre las naciones. Abre los ojos de cada creyente para discernir lo que el Espíritu está comunicando en este instante. Que nuestros corazones no estén vacíos ni nuestros espíritus distraídos. Levántanos de la apatía espiritual. Bríndanos claridad en la incertidumbre, fuerza en tiempos de cambio y valentía para comprometernos. Incrementa el discernimiento, no solo en nuestros líderes, sino en cada miembro del cuerpo de Cristo. Que podamos examinar cada espíritu, analizar cada palabra y abrazar firmemente la verdad de tu palabra. Que tu iglesia no se alimente del miedo, sino de una preparación sólida, que no estemos a merced de las corrientes culturales ni silenciados por las presiones externas. En cambio, seamos firmes, arraigados en las Escrituras, llenos del Espíritu Santo y guiados por sabiduría divina. Mantengamos una vida de oración constante, una fe inquebrantable y un amor genuino. Lo que ocurre en Jerusalén no se quedará ahí. Su impacto se extenderá por todas partes, tanto espiritual como política y proféticamente. Como tu pueblo, debemos estar listos, con el espíritu alerta, la verdad a cuestas y dispuestos a guiar a otros hacia la luz. En el nombre de Jesús. Amén. Cada año, algo extraordinario ocurre en el corazón de Jerusalén. Durante la celebración ortodoxa, la antigua ciudad congrega a miles de personas, creando una atmósfera de profunda reverencia y esperanza, acompañada de oraciones sinceras. En la iglesia del Santo Sepulcro, el considerado lugar de la muerte y resurrección de Jesucristo, ocurre un fenómeno inexplicable. Un fuego resplandece en el lugar, sin batallas ni lamentos, y sin intervención humana. Este fuego,
tan fascinante, no consume nada. Su brillo cálido y hermoso no es solo una leyenda, es un milagro que se manifiesta anualmente ante los ojos de miles, un evento que invita a la reflexión. ¿Qué mensaje desea transmitir Dios con esta maravilla? En la sagrada noche del sábado, Jerusalén se sumerge en una calma profunda. Peregrinos de diversas partes del mundo se agrupan en la iglesia del Santo Sepulcro, no como simples turistas, sino como testigos en busca de lo sagrado y verdadero. Dentro, la congregación se arremolina, silenciosa y expectante, algunos con lágrimas en los ojos, todos observando con atención lo que está por ocurrir. De repente, las luces se apagan. La iglesia queda envuelta en completa oscuridad y los guardias fijan la mirada. La expectativa crece en el aire. Un instante crucial se acerca. El patriarca ortodoxo, vestido de blanco, se aproxima. Llega sin más compañía que unas lámparas y aceite, habiendo buscado previamente la aprobación de las autoridades para garantizar la pureza de la ceremonia. Una tradición que ha perdurado a lo largo del tiempo, sin lugar para la duda. Una vez cerradas las puertas, solo entra en la iglesia. Un silencio absoluto lo envuelve mientras se dirige a lo que se considera el sitio de la resurrección de Cristo. Allí, en la penumbra, se escucha únicamente el murmullo de las plegarias. En un momento sorprendente, una lámpara surge de la nada. Nadie comprende cómo inicia este fenómeno, simplemente aparece. Lo más asombroso es el comportamiento de la llama. Es un misterio que desafía toda lógica, ya que no se quema. La comunidad se mantiene unida, abrazando la luz que emana de un lugar sagrado. A lo largo de los años no se han visto quemaduras ni heridas, solo una calidez reconfortante que brota de algo divino. Los niños, con una valentía admirable, se acercan sin temor, y hasta los más escépticos encuentran la calma en la experiencia. No se trata de una leyenda antigua, sino de un milagro que se despliega ante nuestros ojos, un mensaje viviente. La tumba no solo está vacía, está repleta de vida. La muerte ha sido superada y la luz que nace en la oscuridad se manifiesta de manera incontrolable, de un cielo que se siente cercano. En ese preciso instante, el silencio se quiebra mientras la luz inunda la iglesia como una lluvia resplandeciente. Lo que comenzó en la tumba se transforma en una conexión de fuego, de almas entrelazadas. El milagro perdura, flotando con la ligereza del aire y el movimiento del viento, llenando el espacio no de miedo, sino de una profunda alegría. Las lámparas brillan con claridad y las reacciones son variadas. Hay quienes aplauden y otros que lloran en un momento de reflexión. Muchos se quedan de pie, no por la exhibición, sino por la palpable presencia de lo divino. La llama, sin embargo, no se enciende, y es aquí donde radica el misterio. Los peregrinos tocan la luz en sus rostros, en sus labios, pero nada les ocurre. Allí no hay dolor ni fuego, solo pura luz y asombro. Los más jóvenes llevan esa luz con confianza, mientras los escépticos son impactados por lo que ven, sintiendo a través de sus corazones lo que va más allá de la razón. Este fenómeno ha perdurado a lo largo de los siglos, y su esencia sigue desafiando toda lógica. La llama resplandece, el instante se detiene y el silencio se quiebra con una gloria inesperada. Desde hace años, científicos han investigado, periodistas han documentado y escépticos han intentado desmentirlo. Sin embargo, el fuego aparece cada año en la misma fecha, en el mismo lugar, y presenta un milagro inexplicable. Esto trasciende supersticiones o tradiciones. Es una manifestación divina, una conexión celeste que no debe ser olvidada. La pregunta permanece sin respuesta concreta. ¿Qué es este fenómeno? La respuesta se encuentra en la revelación, y a través de las horas, el fuego sagrado no se limita a Jerusalén.
comienza su travesía. En aviones, protegido en lanternas, este fuego se transporta como un verdadero tesoro, cruzando fronteras y océanos hasta alcanzar Grecia, Rusia, Egipto, Etiopía, Armenia y Georgia. Desde majestuosas catedrales hasta pequeños altares de aldeas, su llegada se celebra en silencio y melodías, acogido por obispos y oraciones. En los aeropuertos, la multitud se congrega en la oscuridad. No esperan ver a una celebridad o disfrutar de un espectáculo. Anhelan el fuego. Al llegar, las lágrimas fluyen. Una mezcla de silencio y alegría inunda el ambiente. Los asistentes se sientan en la pista, levantan lanternas y el mensaje es claro: Él ha llegado. En algunos lugares, esta luz es reconocida por presidentes, en otros, por niños con dificultad para caminar. Nadie queda excluido. El fuego comparte una misma verdad, y al girar y expandirse, logra recorrer desde grandes catedrales hasta remotas aldeas, desde dorados altares hasta cuartos serenos. Una llama se multiplica, 10 se transforman en 100, luego en 1000. En lugar de debilitarse, su esencia se conecta, brilla intensamente, uniendo naciones, épocas y corazones. Así, el fuego trasciende su naturaleza física, convirtiéndose en un poderoso símbolo de unidad y esperanza que se comparte de una mano a otra. Conéctate con almas a través de diversas culturas y épocas, sanando heridas que parecían imposibles. Algo profundo emerge en esta experiencia. El silencio es intenso y poderoso, lleno de transformaciones. Año tras año surgen relatos impactantes. Un hombre, impulsado por curiosidad, atraviesa un cambio radical. Un ex musulmán en Estambul se encuentra con la llama y, tras dudar, decide bautizarse. En Tel Aviv, una mujer judía siente un fuego interno y escucha que Él ha llegado. Un escéptico, anteriormente hostil, encuentra la calma al temblar de asombro, incapaz de retomar su antiguo andar. Hasta quienes se identifican como ateos sienten la influencia silenciosa de lo inexplicable. La llama no busca debatir ni argumentar. No intenta persuadir a nadie, simplemente se manifiesta, dejando a quienes la encuentran con una opción: permanecer inalterados o dejarse transformar. Lo que la lógica no puede discernir, el corazón ya lo intuye. Esto no es una actitud ostentosa ni una representación teatral. Es una manifestación de lo divino, capaz de traspasar épocas, lenguas y orgullos. Una luz que avanza sin pedir permiso y un fuego que no necesita defensa. Simplemente arde. Independientemente de sus creencias, las personas se ven atraídas y no pueden evitar mirar. La llama aparece y el mundo no puede evitar rendirse a su presencia. Este fuego sagrado rompe fronteras físicas, penetrando lo que el ojo humano no puede percibir. Atraviesa corazones adoloridos, heridas no expresadas y los rincones más oscuros de oraciones quebradas. Quienes se acercan a presenciar el milagro suelen llegar cargando un dolor profundo y silente. Algunos enfrentan enfermedades incurables. Otros, agotados por sufrimientos profundos, se sienten perdidos. Algunos no pueden escapar de la adicción, paralizados por el miedo, o simplemente sobreviven en la fatiga espiritual que no se expresa en palabras. No hacen alarde de su dolor ni buscan atención. Simplemente llegan y esperan, ansiosos, cansados y deseando alguna señal de que lo divino los observa, que sigue presente y escucha. El fuego no llega con espectáculo ni grandilocuencia, sino con una sutil fuerza. Inicia como un susurro, un destello de luz al atravesar la penumbra. Poco a poco comienza a transformarse. Con su llegada, el ambiente se transforma. La opresión de los patriarcados se siente en el aire y la lluvia, símbolo de separación, empieza a combinar lo que parecía aislado.
No es solo la cera y la mecha lo que se entrelaza con la esperanza. Las luces de las lámparas van apagándose, al igual que se van los miedos y las paredes que por tanto tiempo habían contenido la angustia. La vergüenza empieza a desmoronarse. Cuando las manos se extienden hacia la lluvia, las almas también se abren, generando un movimiento sagrado. Aunque parezca pequeño, su profundidad es inmensa y auténtica. Surgen lágrimas, no de dolor, sino de liberación. Un llanto que estalla al liberar el peso que oprime el pecho. El silencio se rompe, haciendo nacer lo que había permanecido dormido. Mientras la luz se despliegan igualmente las historias. Cada año, relatos emergen de la desesperanza. Una mujer que tras 10 años vuelve a casa, encuentra su camino tras encender una lámpara con fuego sagrado. Un hombre que había perdido el uso de sus piernas vuelve a caminar tras sentir la convocación de su hogar. Una mujer marcada por décadas de pesadillas disfruta de noches tranquilas, sin miedo, por fin. Estas son las narrativas que impactan, pero existen otros milagros que viven en el anonimato, silenciosos y ajenos al espectáculo. Un peso liberado, una mente despejada, un corazón renovado. No hay cámaras ni espectadores para estas transformaciones, pero quienes las viven lo saben y las recuerdan para siempre. Una y otra vez, las personas rememoran un instante significativo, un respiro, un eco, un momento decisivo sin necesidad de ser convencidos o cuestionados. No fue pasión desbordante ni rito sagrado, fue algo más esencial. Fue fuego, un fuego tangible, fuego sagrado que dejó huella más allá de la piel. El fuego llega a esos rincones donde la luz rara vez penetra, áreas ocultas llenas de dolor, escepticismo o vergüenza, que permanecen en silencio incluso ante su propia existencia. Pero, curiosamente, el fuego no señala el juicio. Su aparición es solo el inicio de algo más profundo. El verdadero asombro radica en su efecto. El fuego busca a aquellos que se sienten perdidos y les recuerda que aún pueden ser vistos. Toca el corazón de los heridos y les grita que siguen con vida. Despierta a quienes permanecen inactivos, alivia el sufrimiento y restaura esperanzas que parecían desaparecidas para siempre. Se dirige a los olvidados con un mensaje claro: no estás solo. A quienes luchan con adicciones les dice que no están demasiado lejos de una transformación. A los escépticos les recuerda que esto es real, que el fuego sagrado trasciende lo sobrenatural. No es solo un fenómeno, es una respuesta a un mundo paralizado por la desconfianza y la ansiedad. Este fuego no trae lecciones ni argumentos, simplemente irrumpe año tras año, indiferente a las divisiones políticas o conflictos. Su esencia se nutre de la verdad, sostenido no por manos humanas, sino por la influencia divina. Atrae no a curiosos, sino a quienes buscan sanación. No es el fuego que solo danza, sino aquel que ilumina las sombras más profundas, gritando hacia las partes más oscuras del alma: hoy, incluso aquí, hay esperanza. Eso es lo que lo convierte en un milagro oculto. Sí, el fuego se manifiesta sin desaparecer, moviéndose con una urgencia que desafía el tiempo. Pero, sobre todo, tiene algo que comunicar. Su lenguaje es uno que resuena en cada corazón, aunque no sea audible para el oído. A los huérfanos les dice que son amados, a los ancianos que son recordados. En un mundo ansioso, se reafirma que la resurrección no es solo un relato del pasado, es un poder presente que aún tiene mucho que decir. Así, la llamada a la desesperación se convierte en una invitación a la esperanza. Lo que la razón no logra desentrañar, el alma lo puede sentir con claridad. En ese espacio sagrado no existen dispositivos ni tecnologías. Tampoco hay mecanismos secretos o interruptores que activar.
solo hay un profundo silencio, una oración sincera y una humildad genuina. Hay una expectativa de lo divino, de lo auténtico, y un Dios que sigue manifestándose. En un entorno colmado de luces artificiales y momentos fabricados, ese fuego se distingue por su autenticidad. No es algo que se produzca ni se controle, no es obra del ser humano. Es vital. Su llegada apaga todo ruido, excusas, dudas y esas voces que afirman que Dios ya no actúa. Quema la apatía y el escepticismo, atravesando el torbellino de la vida contemporánea. Quienes reciben este don no solo sostienen llamaradas en sus manos, portan promesas. Se marchan no solo con luces brillantes, sino con una llama interna que nunca antes había existido en ellos. Esto no se reduce a un mero ritual sin sentido. Tampoco se asocia a una fe anclada en costumbres. Es algo viviente, con esencia, y demuestra que el Dios de la Biblia sigue siendo el mismo. Continúa buscando, sanando, comunicándose y avivando corazones, no de manera simbólica, sino de forma real, espiritual y eterna. La experiencia de este milagro no requiere estar en Jerusalén. El fuego santo no se limita a 4 paredes ni a estructuras antiguas. No pertenece a una sola nación, iglesia o comunidad. Su movimiento trasciende fronteras, denominaciones y sufrimientos. Recorre no solo distancias geográficas, sino también dimensiones temporales y emocionales, conectándose con corazones donde más se anhela la esperanza. En una habitación de hospital, una mujer observa la llama a través de una transmisión a miles de kilómetros de distancia. Está al borde de la muerte, su cuerpo se desgasta y su familia ya ha expresado su despedida. Sin embargo, al observar la patria reemergiendo con luz en sus manos, algo se transforma. Cierra los ojos y por primera vez en años, una risa brota de él. No porque su enfermedad haya desaparecido, sino porque algo más radiante que la sanación irrumpe su tranquilidad. Una paz que nada puede otorgarle, una paz que le susurra que esto no es el final. En una celda oscura y olvidada, un hombre escucha un servicio a través de un viejo radio. Aunque no puede ver el fuego, escucha la melodía. La voz de la gente lo toca y de repente, en la penumbra, siente como si una calma emergiera en su interior. Llora, no por comprender la fe o la tradición, sino porque un rincón de su ser le dice que no ha sido olvidado. En espacios y habitaciones silenciosas, donde la presencia del fuego santo parece lejana, su esencia no es solo luz visible, sino una fuerza que no se puede ignorar. Lo que simboliza ese fuego trasciende el momento. Revela que Dios aún observa, que el cielo sigue comunicándose, que la luz inunda la oscuridad y lo hace con propósito, sin necesidad de permiso. No de manera tímida, sino con una energía indomable. El mismo fuego que ilumina miles de lámparas en Jerusalén ha encendido reviviscencias silenciosas en corazones de todo el mundo. Ha llevado a los escépticos a postrarse. Cadenas que la terapia no pudo romper se han desvanecido. Almas que habían permanecido en la penumbra se han revitalizado. Personas que pensaron haber cruzado la línea de no retorno han encontrado el camino de regreso. Cuando ese fuego llega a alguien, no importa dónde se encuentre, lo siente. No aparece con señales brillantes ni oraciones celestiales. No es evidente a simple vista. Sin embargo, es verdadero, innegable y transforma vidas. El milagro del fuego sagrado no radica solo en su aparición anual, sino en su capacidad de encontrar a las personas. Encuentra a los que están despiertos, a los que están preocupados, a aquellos que se sienten perdidos o cerrados. Transita entre la incertidumbre, el espacio y las barreras que levanta nuestra mente. Durante este trayecto resuena un mensaje divino. Aún eres visto, aún eres amado. Formas parte de esta narrativa.
No se trata de un destello efímero, sino de un fuego ardiente en el interior humano, un fuego que transforma todo lo que encuentra a su paso, persistiendo incluso cuando las luces se apagan, fluyendo de alma a alma. Cada año nacen relatos nuevos impulsados por el cambio más que por la tradición y por la verdad en lugar de por la emoción. Estas personas no solo presenciaron el fuego sagrado, su vida se vio transformada por él de una manera permanente y profunda. Una mujer en Atenas había sufrido durante 12 años, buscando alivio en médicos y tratamientos. Un sábado sagrado se dirigió a Jerusalén con solo una pequeña lámpara y su oración. Su voz se perdió entre la multitud, pero en el silencio encendió su lámpara con el fuego sagrado y gritó. Nadie entendió su clamor, y eso no importaba. Regresó a Atenas sin pronunciar palabra alguna. Un año después, volvió a esa iglesia, esta vez esperando un bebé. Abrazando su felicidad, su grito resonó nuevamente, esta vez lleno de alegría. No hay palabras que puedan capturar la magnitud de lo ocurrido. La luz que encendió su lámpara había tocado algo más profundo en su ser. En Rumanía, un hombre quedó paralizado tras un grave accidente de tráfico. Los médicos le advirtieron que nunca volvería a caminar, y por un tiempo incluso él lo creyó. Sin embargo, su madre persistió. Durante noches, colocó una lámpara llena del fuego sagrado junto a su cama, sin exigencias ni promesas, solo orando con fe. Con el tiempo, un día se sintió capaz de mover sus pies y luego sus piernas. Meses después, ya no caminaba con dificultad, sino con determinación. Cada paso dado cuenta una historia que la ciencia aún no puede descifrar del todo. En un rincón del Reino Unido, una mujer vivía dominada por el temor. Era un miedo tan profundo que le robaba el sueño, la aislaba y la mantenía en silencio, incluso con sus seres queridos. Una noche, lo que describió como un accidente, la llevó a presenciar una ceremonia de fuego sagrado en una transmisión en vivo. Sin contexto ni conexión, solo había una pantalla y una llama resplandeciente. Mientras observaba, algo en su interior comenzó a transformarse. Fue como si la vida regresara a su ser. Esa noche logró descansar. Sin terapia ni medicación, todo cambió de repente. Experimentó la calma y la serenidad. Estas no son historias del pasado. Están aquí y ahora, son reales y se multiplican. Todas apuntan hacia una verdad sorprendente. Este fuego va más allá de lo físico, llegando a aquellos rincones donde ninguna mano puede tocar. Al desconocido, al olvidado, al herido. No solo sana dolencias, también repara identidades fracturadas y recuerdos reprimidos. Se comunica con el alma de formas que las palabras no pueden expresar. Algunas de estas experiencias llegan a los titulares. Otras permanecen ocultas en hogares, hospitales o capillas. Algunos se comparten frente a multitudes, mientras que otros ocurren en silencio, con solo Dios como testigo. Pero todos son sagrados, porque lo divino no actúa para una audiencia. Se mueve a través del corazón. Cuando ese fuego sagrado es transmitido de una persona a otra, no solo se comparte luz, se entrega esperanza, una gracia profunda. Ninguna doctrina puede contenerlo y ningún esfuerzo humano puede generarlo. No todos los milagros son visibles. Algunos son casi imperceptibles. Un corazón adolorido se llena de calor. Un hombre que había perdido la fe ahora clama oraciones en la noche. Una alma que estuvo seca por años, de repente siente que vuelve a vivir. Estas experiencias tal vez nunca se hagan públicas, pero su importancia es inmensa. Imagina el eco de un milagro que se origina en un lugar cerrado y persiste en su esencia. Un fuego que nunca se apaga. Cada trazo, cada emoción intensa, cada cambio significativo emana de un mismo instante.
En este punto sagrado, el divino permanece inmutable, comunicándose a través del fuego y sanando lo que muchos consideran irreversible. Este Dios se manifiesta en las calles, se percibe su presencia. Observa, aquí es donde Jesús irrumpió en la historia. Se dirige a este lugar y te invito a mirar con atención. Por esta ruta avanza hacia el oeste, hacia una metrópoli donde imperios han surgido y desvanecido. Aquí, antiguas profecías resuenan nuevamente con un ímpetu renovado. Estamos en Jerusalén, una ciudad marcada por el destino. Sin embargo, hoy hay una atmósfera particular que se siente. El ambiente está tenso. Ese silencio es revelador. Las calles parecen anticipar un futuro inminente. ¿Qué se está gestando en esta ciudad milenaria? La idea más inquietante es que podría ser una señal de la pronta llegada de Jesús. En el núcleo de Jerusalén, los líderes religiosos han tropezado con un hallazgo extraordinario, indicando que el regreso del Mesías podría estar más cerca de lo que se imagina. Al mismo tiempo, bajo el Monte de los Olivos, fenómenos geológicos inusuales han captado la atención de expertos. Esto no es casual. La Biblia posee una profecía que se relaciona con este preciso instante. En ella se menciona que sus pies se posarán en el Monte de los Olivos, al occidente de Jerusalén, y que este monte se dividirá en dos. Lo que alguna vez fue interpretado como una metáfora ahora parece acercarse a una inquietante realidad. Algo se agita bajo la superficie, tanto en el plano físico como en el espiritual. Es como si los hilos de la historia se entrelazaran, apuntando hacia un momento de transformación global. A lo largo del tiempo, los creyentes han identificado 4 signos proféticos que anuncian el regreso de Cristo. Actualmente, todos parecen converger, marcando un instante decisivo en la narrativa del tiempo. No se trata de si algo está ocurriendo, sino de cuáles indicios despiertan nuestra preocupación. Algunas voces sugieren que el tiempo para frenar lo que se avecina podría estar agotado. Entre estas señales, una resalta en su urgencia. Primero, la restauración de Israel. La Biblia anticipaba que antes del regreso de Jesús, esta nación volvería a levantarse. Sin embargo, no solo el hecho de su renacimiento es significativo, sino lo que le sucedió posteriormente. La serie rápida de acontecimientos, el aumento de tensiones y la atención global centrada en este pequeño país otorgan un nuevo significado a una profecía milenaria. Una predicción asombrosa que se materializó en nuestros días, formulada hace más de 2500 años. Isaías 66:8 plantea una pregunta. ¿Quién ha escuchado tal cosa? ¿Puede una nación surgir de la nada en un solo día? El 14 de mayo de 1948, Israel renació exactamente así. No se trató simplemente de historia, sino del cumplimiento de una profecía. Algunos ven un evento astronómico que sucedió al mismo tiempo, sugiriendo que esto no fue mera casualidad, sino un acto divino. Después de casi 2000 años de exilio, Israel volvió a nacer. ¿Qué poderoso impulso lleva a los judíos a regresar con tanta intensidad? Durante generaciones, muchos consideraron imposible el retorno de Israel. No obstante, Dios tenía un plan diferente, y en medio de la Segunda Guerra Mundial, un milagro surgió. Israel renació. La profecía cobró impulso. En 1967 se recuperó Jerusalén tras casi 2 milenios. En 1995 se declaró Jerusalén como la capital eterna de Israel. Posteriormente, en 2018, Estados Unidos reconoció oficialmente a Jerusalén como tal. Ahora, el mundo observa con atención a esta pequeña pero influyente nación. La segunda señal es el regreso de su pueblo. Los judíos no solo vuelven a Israel, están retornando en cifras significativas. ¿Qué motiva esta notable migración? ¿Qué fuerza inesperada impulsa este movimiento? Deuteronomio 33
nos asegura que Dios restaurará las fortunas de su pueblo y los reunirá de entre las naciones donde han estado dispersos. Ezequiel 37, 1, 14 describe el impresionante retorno de Israel. La llegada a su tierra es inminente. Un poder sobrenatural parece estar acelerando esta congregación y cada día son más los judíos que regresan. ¿Significará esta ola de retorno el inicio de algo aún más significativo? La tercera señal podría ser la construcción del tercer templo. Durante siglos, los judíos han anhelado el día en que se reconstruirá su templo sagrado. Esta profecía puede encontrarse en los escritos de Daniel, en el Apocalipsis y en las enseñanzas de Jesús. Ya no se trata de meras especulaciones, las preparaciones están en marcha. Recientemente se han hallado artefactos sagrados antiguos que podrían facilitar la pronta edificación del templo. Según Daniel 9:27, un líder hará un convenio con muchos por un periodo, aunque a mitad de este detendrá los sacrificios del templo, sugiriendo que el mismo debe ser erigido primero. ¿Qué negociaciones se están llevando a cabo tras bastidores para hacer realidad esta construcción? En 2 Tesalonicenses 2:4 se menciona a un futuro líder que se proclamará Dios dentro del templo, lo cual solo será posible si el templo existe. Actualmente se están llevando a cabo preparativos. El Instituto del Templo en Jerusalén ya ha restaurado la menorá, diseñado los vestuarios de los sacerdotes y fabricado los utensilios sagrados. Todo está casi listo. Lo único que falta es obtener el permiso para comenzar la construcción. ¿Qué fuerzas se oponen a la reconstrucción del templo y quién tiene la clave para ello? La esencia de este proceso depende de un ingrediente crucial: el azúcar rojo. Según Números 19:2, se requiere un azúcar rojo puro, perfecto y sin defectos, que no haya sido maltratado. Desde hace más de 2000 años, Israel ha estado en busca de esta rareza. En 2022, 5 azúcares rojos ideales llegaron a Israel desde Estados Unidos, pero un peculiar evento generó inquietud entre los sacerdotes. Si ninguno de estos azúcares logra mantenerse intacto durante su maduración, no podrán ser utilizados en la purificación necesaria para el lugar del templo. En cuanto a la ubicación de este tercer templo, hay quienes piensan que se levantará junto al Dome de la Roca. Sin embargo, nueva evidencia ha surgido que podría reconfigurar nuestra comprensión sobre el lugar original del templo. Los líderes judíos están decididos y se están preparando activamente para su reconstrucción. A pesar de la esperanza, surgen conflictos que podrían impactar el futuro del templo. La lucha final podría ya haberse iniciado de forma sigilosa. La reconstrucción no es solo una meta espiritual, sino una cuenta regresiva ante eventos decisivos, y el tiempo avanza rápidamente. Conforme se desarrollan estos acontecimientos, los indicios de tiempos finales se vuelven cada vez más evidentes. El tercer templo está en camino, y la oportunidad de prepararse se esfuma velozmente. La Biblia menciona un día en que las naciones se alzarán contra Jerusalén. Así que, ¿qué poderosa coalición se está formando en secreto para amenazar esta ciudad sagrada? Ante un panorama político global cambiante, crece la presión para dividir Jerusalén, convirtiéndola en el punto más álgido de conflictos mundialmente, según Zacarías 12:3. ¿Te preocupa el futuro de Jerusalén? Hoy en día, muchas naciones se levantan contra esta ciudad sagrada, y la ONU está considerando maneras de ejercer control sobre ella. Las voces que claman por dividir Israel se multiplican, y la posibilidad de que Jerusalén se convierta en un campo de batalla está más cercana de lo que creemos. La atención global se centra en este lugar, donde la búsqueda de una solución de 2 estados podría cambiar radicalmente su estatus. La Biblia deja claro que Jerusalén es propiedad divina y que cualquier intento de dividirla
trae consecuencias severas. El pasaje de Joel 3:2 advierte sobre el juicio que enfrentarán las naciones que intenten fragmentar esta tierra. A pesar de estas advertencias, la presión mundial sigue en aumento. Un fenómeno alarmante está surgiendo. Naciones que en el pasado apoyaban a Israel ahora cuestionan su derecho a existir en su territorio. Poderosos líderes se posicionan en contra de Jerusalén, intensificando la discusión sobre su futuro. Esta atención hacia Jerusalén no es accidental, sino que tiene un fuerte trasfondo profético. La montaña del templo, el lugar más sagrado para el judaísmo y el sitio de los templos antiguos, sigue siendo el foco de este conflicto. Es crucial mantenernos informados sobre lo que está sucediendo en Jerusalén, pues lo que se decide allí no solo afecta a la región, sino al mundo entero. Las tensiones que rodean este lugar están llevando al mundo hacia un enfrentamiento significativo. La Biblia menciona que la lucha por Jerusalén desencadenará un conflicto de proporciones globales. En Zacarías 14:2 se menciona que todas las naciones se reunirán para atacar la ciudad, que eventualmente será tomada. Mientras las fuerzas mundiales se alinean contra Jerusalén, hay un movimiento silencioso dentro de la ciudad, donde el pueblo judío regresa a su hogar y los acuerdos de paz surgen más rápidamente de lo que se había previsto. A pesar de que muchos creen que están controlando los eventos, Dios ha trazado el desenlace de la historia. ¿El desafío humano a la profecía conducirá a su propia ruina? El rey está llegando. La promesa más importante se centra en el regreso de Jesús. Zacarías 14:4 relata que en ese día sus pies estarán sobre el monte de los olivos, el cual se dividirá en dos. Este acto será una demostración de su inminente llegada. Sin embargo, surgen interrogantes sobre los fenómenos que están ocurriendo bajo este monte. Investigaciones recientes han revelado una serie de fallas geológicas en esa área. La posibilidad de un gran terremoto es real, lo que podría hacer que la montaña se divida tal como se describe en las Escrituras. ¿Qué movimientos sísmicos se están registrando actualmente? ¿Podría esta eventualidad ser el aviso que hemos estado esperando? Las señales son evidentes y Jerusalén está al borde de un momento trascendental. El tiempo se agota. ¿Cuál será el último indicio en el Monte de los Olivos que confirmará que el regreso de Jesús es inminente? Mateo 24:42 nos advierte que debemos estar atentos, pues no sabemos cuándo llegará nuestro Señor. La Biblia, a diferencia de cualquier otro texto, narra la historia del mundo desde su creación hasta su conclusión. Nadie estaba presente al principio para documentarlo, pero Dios nos proporcionó la narración. Esta revelación no fue concedida únicamente para saciar nuestra curiosidad. Su propósito es prepararnos. Podemos estar agradecidos, ya que Jesús fue sincero sobre lo que está por venir. Una cuestión frecuente entre las personas es si estamos asistiendo a los tiempos finales. La Biblia indica que los últimos días comenzaron hace más de 2000 años, durante Pentecostés. Ese momento marcó el inicio del cumplimiento profético, llamando a cada generación a esperar la inminente llegada del Señor. La Escritura está repleta de profecías. De un total de 735 profecías, 596 ya se han cumplido, lo que representa una tasa de cumplimiento del 81%. Estas afirmaciones fueron registradas siglos, incluso milenios, antes de su realización, y sin embargo se materializaron como se había predicho. Con tal historial, resulta lógico pensar que el 19% restante también se cumplirá. La mayoría de las profecías aún pendientes están directamente relacionadas con el regreso de Jesús y los eventos posteriores. Solo unas 20 profecías clave permanecen por cumplirse. Esas son las que debemos observar con atención.
Jesús nos instó a estar vigilantes y orar. Pero, ¿qué debemos estar atentos? No se trata solo de permanecer observando el cielo sin acción. Él nos dejó señales para que pudiéramos entender lo que sucede en el mundo y prepararnos. En Mateo 24, los discípulos preguntan, ¿cuáles son las señales de tu regreso? Jesús proporcionó una respuesta clara y detallada, dejándonos sin confusiones. Gracias a su revelación, ahora tenemos las herramientas para comprender el futuro. En el libro de Apocalipsis se describe minuciosamente lo que está por venir. Sin embargo, en Mateo 24 se establecen las señales centrales que precederán su retorno. Mientras se encontraba en la montaña de los Olivos, sus discípulos se acercaron a él en privado, tal como se relata en el Evangelio de Mateo. Jesús, sentado en la montaña de los Olivos, respondió a las inquietudes de sus discípulos sobre el futuro y el fin del mundo. Les advirtió que muchos vendrían afirmando ser el Mesías, generando confusión. Les pidió que no se alarmaran ante rumores de guerras y conflictos, ya que eso era parte del plan, pero no el final inminente. Dijo que las naciones pelearían entre sí y que habría hambrunas y terremotos en diversos lugares, todo ello señalando el inicio de grandes tribulaciones. Jesús anticipó que sus seguidores enfrentarían persecuciones y desprecio por su fe. En esos tiempos difíciles, muchos perderían su fe y surgirían falsos profetas, engañando a muchos. El amor entre las personas se enfriaría debido al aumento de la maldad, pero insistió en que aquellos que se mantuvieran firmes serían salvados. También mencionó que el mensaje del Evangelio debe ser compartido con todas las naciones antes de que llegue el final. Si alguien veía la desolación profetizada por Daniel en el lugar sagrado, debía huir sin dudar, indicando que la urgencia sería extrema. Les advirtió que aquellos en Judea debían buscar refugio en las montañas, y si estaban en las azoteas, no debían volver a buscar sus pertenencias. Este habría de ser un periodo de angustia sin precedentes. Jesús aseguró que si esos días no se acortaran, nadie sobreviviría. Continuó describiendo las señales de los tiempos finales, alertando sobre la proliferación de falsos mesías y profetas, advirtiendo que incluso los más fieles podrían ser seducidos si no permanecen alerta. Desde el inicio, es fundamental que estemos alerta ante los falsos profetas que se presentan con señales y maravillas, tratando de desviar a las personas de la verdad. Jesús advirtió a sus seguidores que no se dejaran engañar por quienes afirman, «Mira, aquí está el Mesías», o «Allí está». Su regreso será evidente, no una revelación oculta. Su llegada será tan inconfundible y visible como la lluvia que inunda el cielo, dejando a todos sin duda. En ese momento no será necesario un anuncio, pues toda la humanidad estará al tanto. Jesús describió lo que vendrá tras un período de gran sufrimiento, una tribulación sin precedentes. El sol se oscurecerá, la luna dejará de brillar y las estrellas caerán. Hasta el cosmos parecerá detenerse en su severidad. En medio de esta oscuridad, el signo del Hijo del Hombre brillará en el cielo. Cada tribu, nación y pueblo contemplará a Jesús, rodeado de poder y majestuosidad. No habrá lugar para el error. Su regreso será un despliegue de autoridad divina inigualable en la historia. En ese instante, sus ángeles serán enviados, acompañados por un potente sonido de trompeta. Reunirán a su pueblo escogido, provenientes de todos los rincones del mundo. No habrá rincón de la tierra que no sienta su llamado. Cada creyente, sin importar su ubicación, será congregado. Para facilitar la comprensión de este momento, Jesús utilizó una poderosa parábola. Aprendan del higo. Cuando su brote se vuelve tierno y sus hojas emergen, saben que el verano está cerca.
Así como esos signos en la naturaleza indican el cambio de estaciones, los eventos que él mencionó también marcarán su regreso. Cuando vean todo esto, será señal de que está a las puertas. Con una afirmación contundente, aseguró que esta generación no pasará sin que todo esto ocurra. Las palabras, a pesar de cualquier cosa que ocurra, perduran eternamente, más allá de cualquier cambio. Son más firmes que la propia realidad y llevan consigo promesas inquebrantables. Jesús dejó una enseñanza muy clara. La fecha y la hora de su regreso son un misterio conocido solo por el Padre. Regresará en un instante inesperado, como una visita sorpresa. Los seguidores no deben preocuparse por el cuándo, sino mantenerse alertas, felices y preparados. En Jerusalén, un acontecimiento extraordinario atrae la atención. Si has estado en contacto con la tradición judía o cristiana, probablemente hayas escuchado del Fuego Santo, una experiencia asombrosa que se celebra anualmente. Este evento coincide con la crucifixión de Cristo y su resurrección, y es considerado una manifestación del Espíritu Santo en el mismo lugar donde Jesús fue sepultado. Cada año, personas de diversas partes del mundo se congregan para presenciar este milagro. En el corazón de la celebración se encuentra la iglesia del Santo Sepulcro, erigida sobre el sitio donde se cree que ocurrió la crucifixión. Miles de creyentes con una fe profunda traen lámparas sencillas a la iglesia. Justo en el momento en que se cree que el Espíritu Santo desciende, estas lámparas se encienden espontáneamente. No hay gritos ni confrontaciones, solo el fuego que surge de manera inexplicable. Lo más sorprendente es que las llamas no queman. Las personas se acercan, tocan el fuego, lo mueven entre sus cabellos o lo acercan a su ropa. Incluso objetos como papel delicado o plástico se acercan al fuego sin sufrir daño alguno. La reacción del fuego desafía nuestra comprensión, mientras la presencia del Espíritu Santo se manifiesta de una manera inusual. Los testigos no solo hablan del fuego sagrado como una llama extraordinaria, sino como una experiencia personal y profunda, una conexión divina que parece tocar cada corazón presente. Es como si el Espíritu de Dios estuviera grabando su esencia en las almas de quienes lo sienten. Más allá de un simple milagro, se manifiesta como un mensaje potente. Se percibe como un clamor divino, una presencia tan hermosa y poderosa que aquellos receptivos a ella pueden sentir su movimiento dentro de sí mismos. Lo notable es que esta vivencia no es exclusiva de una sola persona. Envuelve a toda la congregación. De repente, y en un silencio puro, el cielo sobre Jerusalén comienza a brillar con una luz que no es de este mundo. No es la del sol ni la de la lluvia, sino algo invisible y etéreo. Rayos radiantes surcan los cielos, desprendiendo aromas que no existen en el orden natural. Tonos que resplandecen como agua, dorados que vibran como un paladar y susurros que parecen cobrar vida. Estas luces no flotan de manera estática, sino que giran, bailan, se mueven con la precisión de un patrón indescriptible que se despliega a través de las nubes con un propósito sagrado. Durante esos breves momentos, parece como si los cielos se abrieran y la presencia de Dios se acomodara en nuestra atmósfera, envolviendo al mundo en un silencio de resurrección. Este fenómeno adquiere una dimensión profunda al no reconocer estatus religioso ni origen. No hay requisitos, fronteras ni creencias que podrían excluir a alguien de ser testigo de este evento. No es necesario pertenecer a una tradición específica o hablar un idioma determinado. Lo único esencial es tener un corazón abierto. Lo digo desde mi experiencia. Alguien que no creció en un ambiente cristiano y que nunca había escuchado de un cielo tan magnífico, hasta que un amigo de mi hermana, quien había vivido una pérdida personal en Jerusalén,
compartió lo que presenció. Estuvo allí, rodeado de otros, y en esa mañana temprana, al mirar el cielo, fue testigo de voces que parecían no pertenecer a este mundo. El misterio de luces y sonidos que no provienen de aviones es asombroso. Hay algo extraordinario en ellos. Mi curiosidad creció e inicié una búsqueda. Los hallazgos me dejaron sin aliento. A lo largo de los años, en diversas partes del mundo, individuos comparten imágenes impactantes de cielos resplandecientes que desafían explicaciones científicas. Estas no son narraciones antiguas, sino momentos capturados con claridad. Gente emocionada ante la visión y otros simplemente en un silencio reverente. Un video destaca entre todos. Un hombre, bajo el vasto cielo, graba con manos temblorosas. Bajo su figura, la luz palpita suavemente con el viento. Su voz, tranquila, refleja serenidad. La luminiscencia lo envuelve sin consumirlo. Aunque se siente el esplendor, hay un aire de calma. Los presentes, intrigados, levantan objetos y mueven sus manos hacia la luz. Nada se quema, ni hay daño. Solo una tranquilidad serena y brillante, como si se estuviera en presencia de lo sagrado. Un trozo de plástico detenido en esa luz no se enciende. Un papel en el aire refleja suavemente su brillo, evitando caer en el fuego. La luz parece distinguir a los que creen, agradeciendo la reverencia. No responde a la lógica, sino a un sentido más profundo. Mientras exista lo divino, estas luces trascienden nuestra realidad, brillan intensamente como el fuego, pero no traen destrucción. Su energía provoca paz, no miedo. Para aquellos que las contemplan, es como si una voz silenciosa declare: «Estoy aquí, no te he olvidado, observa». Este fenómeno evoca el instante en que Pedro caminó sobre las aguas hacia Jesús. Al desafiar su fe, rompió las barreras de la naturaleza, pero en el momento de la duda comenzó a hundirse. La fe es más que una simple creencia, es una fortaleza. En Jerusalén, durante el milagro del fuego sagrado, esta fortaleza se hace presente de nuevo. Este fenómeno no se crea o impone, se recibe y se ofrece, abriéndose ante aquellos que tienen fe. Aunque nunca he estado físicamente en Jerusalén, puedo imaginar la experiencia de estar rodeado por dicha fortaleza, escuchando las antiguas oraciones y sintiendo el silencio previo al milagro. Luego, de repente, las llamas surgen en la iglesia como una lluvia silenciosa, encendiendo lámparas y avivando corazones. Deseo fervientemente vivir ese momento. Aún desde la distancia, el milagro tiene el poder de conmover el alma. ¿Qué pasaría si te dijera que hay un lugar en la Tierra que fue deliberadamente borrado de la historia y que hoy está despertando? Durante siglos, nadie pronunció su nombre. Estaba ausente de mapas, de crónicas, de leyendas. No era un secreto guardado celosamente, era algo peor. Era como si nunca hubiera existido, como si la memoria colectiva hubiera sido borrada a propósito. Este lugar, enterrado en alguna parte del mundo, había sido sellado no por accidente, sino por una fuerza que trasciende la comprensión humana. Era una ausencia intencional, un vacío que pesaba más que la presencia. El terreno donde se encontraba era árido, inerte, pero a la vez increíblemente cargado. Los animales lo evitaban. Los locales no hablaban de él, ni siquiera con susurros. A veces, un visitante curioso preguntaba por esas ruinas sin nombre, pero siempre recibía la misma respuesta: «Ahí no hay nada». El silencio no era una omisión, era una advertencia. Y los que sabían, aunque pocos, entendían que hay lugares donde el tiempo se calla porque teme ser escuchado. No había caminos oficiales hacia ese sitio. No figuraba en ninguna ruta arqueológica, y aún así, su ubicación parecía conocida por ciertos ancianos, por ciertos textos apócrifos
que sugerían que alguna vez fue un centro espiritual, una especie de corazón oculto de algo mucho más grande. Lo que fuera que sucedió allí, marcó la historia de manera tan profunda que fue necesario cubrirlo con el polvo del olvido. No se trataba de ignorancia, sino de protección. Pero el tiempo, como todo en el diseño divino, también cumple ciclos. Lo que un día fue enterrado, en otro puede resurgir. Y así comenzó el despertar. Un grupo de exploradores, sin saberlo, se acercaba al umbral de algo que los siglos no habían podido destruir, solo esconder. Estaban a punto de descubrir que la historia no siempre se cuenta con palabras. A veces se revela con presencia. Hay silencios que incomodan, como cuando nadie quiere decir la verdad. Pero hay otros, más profundos, que casi pueden sentirse en los huesos. Este lugar no estaba solo vacío. Estaba cubierto por un silencio antiguo, espeso, sagrado. Era un tipo de silencio que no se encuentra ni en los templos más puros, ni en las noches más quietas. Era el tipo de silencio que habla sin palabras, que impone respeto sin necesidad de explicación. Los primeros que se acercaron al lugar reportaron una sensación física difícil de explicar. La presión en el pecho aumentaba, como si el aire mismo pesara más. Las conversaciones bajaban de volumen sin que nadie lo notara conscientemente. Los pasos se volvían más lentos, más medidos. Era como si la atmósfera misma estuviera viva, cuidando un secreto ancestral. Y los que entraban en contacto con ese entorno sabían que no debían hablar demasiado alto. Algunos investigadores compararon el ambiente con el interior de una cámara anecoica, donde el sonido no tiene rebote y el silencio puede volverse aterrador. Pero esto era diferente. Aquí, el silencio no era vacío, estaba lleno de historia, de advertencias, de una presencia invisible pero innegable, como si cada grano de polvo recordara algo que el mundo había olvidado. Era el silencio que precede a una revelación, como el momento exacto antes de que se abran los cielos. Ese silencio era una señal, no de abandono, sino de espera, como cuando alguien guarda un regalo durante años, esperando el cumpleaños perfecto para entregarlo. Pero esta vez, el silencio no era humano, era divino, y lo más impactante es que nadie que lo sintiera podía salir igual. Algunos callaban por respeto, otros por temor, pero todos sabían, en lo más profundo, que ese silencio tenía algo que decir, y que muy pronto hablaría. Nadie planeaba abrirlo. De hecho, nadie sabía con certeza que había algo que abrir. La estructura estaba oculta bajo capas de sedimento, piedras caídas y raíces entrelazadas por siglos. Pero fue un accidente, una grieta en la tierra tras una pequeña excavación en una zona vecina, lo que reveló un patrón extraño en el suelo. No era natural, no era casual, era un sello, y alguien, sin entender del todo lo que hacía, decidió tocarlo. Lo que sucedió después no puede explicarse con lógica. Las puertas, si es que pueden llamarse así, comenzaron a ceder por sí solas. No se abrieron de golpe, sino con una lentitud que parecía ritual, como si una voluntad invisible aprobara cada centímetro de avance. El aire cambió. Las brújulas fallaron. Y en el corazón de todos los presentes, algo In questo se mondo movió. attuale vediamo sempre più Porque aunque sus persone andare mentes no contro i comprendían lo que principi pasaba, tradizionali sus e espíritus sembra che sì lo l'immoralità sia sabían. sempre più presente. È comune sentirsi disorientati e senza direzione. Tuttavia, esiste ancora un percorso per recuperare la vera essenza e ristabilire i principi etici nella nostra routine quotidiana. Se ti senti perso in mezzo alla confusione e desideri maggiore chiarezza, abbiamo qualcosa di speciale per te, una risorsa creata appositamente per aiutarti a comprendere il significato
di queste sfide attuali e affrontarle con saggezza e coraggio. Questo è il vero valore di Percorsi della Rivelazione, decifrare la Bibbia interamente, un cammino verso la chiarezza e la serenità attraverso i suoi insegnamenti. La cosa migliore è che è disponibile ora, come un dono nel primo commento fissato. Non perdere questa opportunità di trasformare la tua vita e scoprire il vero scopo di queste sfide. Ora torniamo all'argomento principale del video. Algunos trataron de detener el proceso. Gritaron órdenes, desconectaron equipos, incluso intentaron sellar nuevamente la entrada. Pero ya era tarde. Una vez abierto, ese umbral no respondía más a las leyes humanas. Algo había sido despertado. Y no se trataba solamente de un mecanismo físico. Era un cambio de estado, una transición entre lo visible y lo invisible. La barrera que había contenido ese misterio durante 2 milenios había caído. Muchos dijeron luego que fue un error, que no debió tocarse, que hay cosas que deben permanecer cerradas. Pero otros, aquellos con ojos para ver, comprendieron que el momento había sido predestinado, que lo que se abrió ese día no fue solo una puerta antigua, fue una dimensión nueva de conciencia. Y una vez que se cruza ese umbral, ya no hay retorno posible. Lo siguiente, inevitablemente, transforma todo. ¿Fue un error o fue voluntad del cielo? Esa pregunta atormentó a los involucrados durante días. Las cámaras revisadas mostraban claramente que nadie había planeado activar el sello. Todo parecía un accidente, un movimiento fortuito de tierra, una linterna apuntando en la dirección correcta en el instante preciso. Pero cuando todo encaja tan perfectamente, uno se pregunta si de verdad hay errores, o si hay citas divinas disfrazadas de casualidad. Los más espirituales del grupo comenzaron a notar señales. Una paloma que sobrevoló el sitio justo antes de la apertura. Una inscripción parcial que citaba un fragmento de Isaías. Un niño en una aldea cercana que tuvo un sueño con figuras de luz la noche anterior. Detalles que en otro contexto serían descartados, pero que aquí cobraban un peso insoportable. Era como si todo estuviera siendo guiado desde otra dimensión. Incluso entre los más escépticos, el ambiente cambió. Ya no se trataba de una excavación común. Era una peregrinación involuntaria, una caminata hacia algo que los había estado esperando. Y mientras más se adentraban, más evidente se volvía que no eran ellos los que habían encontrado el lugar, sino que el lugar los había llamado a ellos. La coincidencia desaparecía, reemplazada por una sensación de destino. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la Tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal. Una cita divina no siempre llega con trompetas o ángeles visibles. A veces se presenta como una grieta en el suelo, como una decisión rápida que cambia el rumbo de todo. Este evento dividió la percepción de la realidad. Algunos lo vivieron como un milagro, otros como una transgresión. Pero todos, sin excepción, entendieron que lo que habían abierto no era terreno. Era una nueva etapa espiritual para la humanidad. Durante generaciones, nadie se acercó a ese sitio. No por ley, no por vigilancia, sino por algo más profundo. Intuición colectiva. Hay un tipo de sabiduría que no se aprende en libros, una percepción que viaja por las venas del alma humana. Y esa sabiduría había advertido una y otra vez que ese lugar debía permanecer intocado. Aunque no se supiera el porqué,
Se sentía el peso de un «no entres» que resonaba en el espíritu. Los ancianos de comunidades cercanas jamás se atrevían a cruzar ciertos linderos. A los niños se les enseñaba, sin explicaciones claras, que había zonas donde no se debía jugar. Incluso los animales parecían evitarlo. Un aura invisible rodeaba la zona como una muralla emocional. Era miedo, sí, pero también respeto. El tipo de respeto que nace cuando se reconoce lo sagrado, aunque no se comprenda. Esta intuición colectiva es uno de los mayores testimonios del alma humana. Porque aunque el mundo moderno nos ha empujado a confiar solo en lo que se puede medir o registrar, hay verdades que solo se revelan al espíritu. Y ese lugar hablaba a los espíritus. Su energía se filtraba en los sueños, en los susurros, en esa sensación que eriza la piel sin razón aparente. Era como un código ancestral, aún activo en las raíces del ser. Lo inquietante es que, a pesar de toda esa advertencia no verbal, el lugar fue abierto. No por desafío, sino por ignorancia del mensaje. Y eso plantea una pregunta profunda. ¿Qué otras cosas en nuestra vida hemos abierto sin escuchar primero la voz del alma? Porque así como ese sitio llevaba siglos esperando el momento correcto, tal vez dentro de cada uno de nosotros hay puertas selladas que solo deben abrirse cuando el espíritu esté listo. En muchos lugares del mundo, las ruinas hablan del paso del tiempo. Columnas derrumbadas, inscripciones desgastadas, estructuras vencidas por siglos de viento y lluvia. Pero este sitio era distinto. Aquí el tiempo no había erosionado, había respetado. Todo lo que estaba allí parecía haber sido detenido en el instante exacto en que debía ser sellado. No era deterioro lo que lo marcaba, era pausa, como si el tiempo mismo hubiera recibido una orden. Los instrumentos de datación parecían confundidos. Las lecturas no coincidían, los materiales no correspondían a su supuesta antigüedad. Algunos objetos estaban en estado de conservación tan perfecto que desafiaban la lógica. Era como si el entorno los hubiera envuelto en un capullo invisible, impidiendo el paso de los siglos. Y esto no era solo un fenómeno físico, era espiritual, porque cada rincón transmitía la sensación de algo que estaba esperando. Pero ¿quién detuvo el tiempo? ¿Qué poder, qué autoridad podría emitir un mandato que hasta las leyes naturales obedecieran? Los escritos hallados en fragmentos sugerían que fue una orden superior, una decisión tomada por aquellos que entendían los ciclos del espíritu y sabían que este lugar debía estar oculto hasta que la humanidad estuviera lista para entender su propósito. Sellaron no solo una puerta, sellaron un tiempo. Lo más impactante es que esa detención temporal parecía tener eco en las personas que lo visitaban. Algunos reportaban sueños recurrentes con eventos antiguos. Otros sentían como si el pasado los rodeara físicamente. Era una inmersión en un presente que no pertenecía a la hora. Y en esa disonancia temporal comenzaba a revelarse la verdad. El lugar no solo había detenido el tiempo para sí, lo había hecho para quienes un día lo cruzarían. Algunos se preguntaron si lo que había dentro fue sellado para evitar su daño, como si contuviera una energía destructiva. Otros creían que era un santuario protegido, un regalo tan sagrado que no podía ser expuesto al mundo hasta que éste madurara. Pero en ambos casos, el punto en común era el mismo. Lo que allí residía tenía poder. Un poder que podía salvar o condenar, según como fuera recibido. Los registros fragmentados encontrados cerca del recinto hablaban de advertencias. No eran amenazas, eran guías. No entres sin propósito, no toques sin pureza, no hables si no estás limpio. Frases como esas, inscritas con precisión, eran señales de que lo sellado no era malicioso por naturaleza, pero sí exigente. Solo podía ser revelado a quienes tuvieran el corazón preparado para comprender, no para explotar.
La comparación con el Arca del Pacto se volvió inevitable. No por su forma, sino por su función. El arca contenía poder, pero también juicio. Bendecía a quienes la honraban, pero destruía a quienes la profanaban. ¿Y si este lugar era similar? ¿Y si la diferencia entre protección y castigo dependía únicamente del estado del alma del que lo encontrara? ¿No es esa la misma dinámica que vivimos en nuestras decisiones cotidianas? Este misterio, entonces, no podía ser tratado como una simple excavación. Era un umbral entre dos realidades, lo visible y lo eterno. Y quienes lo cruzaban debían hacerlo no como científicos o exploradores, sino como peregrinos, porque lo que estaba allí no buscaba ser desenterrado para análisis, sino despertado para propósito. ¿Estaba el mundo listo para esa distinción? En Lucas 8:17, Jesús dijo: «Nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y salir a la luz». Muchos toman este versículo como una advertencia moral, pero ¿y si también era una pista profética? ¿Y si hablaba de realidades físicas y espirituales que un día serían reveladas en el momento exacto, por personas exactas, en un lugar exacto? Este descubrimiento parecía responder a esa profecía. No era solo la aparición de una estructura antigua, era la manifestación de algo que llevaba siglos esperando ser revelado. Y lo más impresionante era que no necesitaba pruebas para hacerse real. Lo que se activó en el corazón de los presentes, en sus emociones, en su espíritu, era evidencia más fuerte que cualquier datación por carbono. La revelación no venía en forma de espectáculo. Venía en forma de entendimiento súbito. Como cuando lees un versículo bíblico que ya conocías, pero de repente cobra sentido en tu vida personal. Eso fue lo que ocurrió ahí. Las paredes no hablaban, pero el alma escuchaba. Cada inscripción, cada símbolo, era como un eco de lo que Jesús dijo: «Tarde o temprano, todo se sabrá». Y si eso es cierto, entonces esta historia apenas comienza. Porque si este lugar fue sellado por 2000 años y ahora se abre, es porque estamos viviendo el tiempo de la manifestación. No solo de secretos antiguos, sino de propósitos personales, de partes de ti que han estado dormidas, esperando la orden divina para despertar. Y esa orden, tal vez, ya fue dada. Uno de los primeros arqueólogos en entrar, al ver el recinto, se arrodilló. No lo hizo por miedo. No lo hizo por religión. Lo hizo porque su espíritu sintió algo que su mente no podía explicar. Esa fue la primera pista de que este lugar no solo afectaba lo físico, también sacudía lo espiritual. Era como si al cruzar ese umbral se activara una dimensión interior que había permanecido inactiva durante años. Las reacciones fueron variadas. Algunos lloraban, otros temblaban, otros simplemente quedaban en silencio total. Lo que tenían en común era la certeza de estar en presencia de algo que los conocía profundamente. Algo que no requería explicación, porque hablaba directamente al corazón. Y en ese contacto comenzaban a surgir memorias, llamados, heridas, visiones. Fue entonces cuando algunos comenzaron a decir: «Esto no es arqueología, es revelación». Porque el espacio no estaba diseñado solo para ser visto, sino para ser sentido. Y el impacto emocional y espiritual que generaba era prueba de que había sido creado para producir transformación. No solo guardar un secreto, sino desatar un proceso en el interior del que se acercara con sinceridad. ¿Te imaginas entrar en un lugar donde cada paso te muestra una parte de ti que habías olvidado? Donde las piedras te recuerdan tu propósito, y los símbolos en los muros te hablan más claro que las palabras. Eso fue lo que este sitio provocó. Era físico, sí, pero solo como una llave que abre una puerta mucho más importante, la de tu espíritu.
Las cámaras captaron todo, o al menos lo intentaron, pero muchas de las grabaciones quedaron distorsionadas, como si el lugar rechazara ser interpretado desde lo técnico. No era un museo, no era una ruina cualquiera, era un espejo, y los que entraban no salían con datos, salían con verdades sobre sí mismos, porque este hallazgo no se trataba del pasado, se trataba del alma. Uno de los investigadores, acostumbrado a documentar con precisión, escribió en su diario: «Hoy no tomé notas, no podía. Sentí que el lugar me estaba tomando notas a mí». Esa frase se volvió viral entre los pocos que sabían del descubrimiento, porque capturaba lo esencial. Ese sitio no ofrecía respuestas externas, ofrecía preguntas internas. Te enfrentaba con partes de ti que habías enterrado. No todos soportaban el reflejo. Algunos salieron huyendo, incapaces de mirar lo que el lugar les mostraba, porque cuando la luz entra en una cueva, no solo ilumina lo bello, también revela el polvo, las grietas, los rincones abandonados. Y este lugar era eso, una luz que no podía ser evitada, una claridad que desnudaba el alma sin violencia, pero sin permiso. Entonces comenzó a surgir la pregunta clave: ¿y si este lugar no fue creado para ser explorado, sino para explorarte a ti? ¿Y si todo en su diseño buscaba no enseñarte sobre historia, sino sobre tu propia historia? La revelación no estaba en los muros, estaba en ti. Y el sitio era simplemente el espejo que te obligaba a mirar. Antes de que los grandes concilios definieran qué textos formarían parte de la Biblia, había comunidades que guardaban sus propios escritos, revelaciones que pasaban de generación en generación bajo persecución. Esos manuscritos, copiados a mano y escondidos en vasijas de barro o cuevas ocultas, contenían verdades que no todos estaban listos para aceptar. Algunos hablaban de visiones apocalípticas, otros de encuentros sobrenaturales, pero todos coincidían en algo: la existencia de un lugar sagrado, sellado por mandato divino. Lo llamaban de distintas formas: el refugio del silencio, el santuario del fin, la puerta de los que ven. En esos textos no había coordenadas ni descripciones físicas claras, como si la ubicación solo pudiera ser revelada a través del espíritu. Lo que sí había eran advertencias. No lo busques con ansias humanas. Él te encontrará cuando estés preparado. Esa frase hallada en un manuscrito rescatado en las catacumbas de Roma se repite en diferentes idiomas, en distintas épocas, como un eco programado para activarse en nuestro tiempo. Al analizar lo descubierto recientemente, varios estudiosos notaron paralelos inquietantes con esos textos perdidos. No eran coincidencias, eran confirmaciones. Uno de los rollos escondidos en la cámara principal contenía frases idénticas a los escritos considerados apócrifos, pero con un añadido revelador. Hablaba de una generación que olvidaría su origen, pero sería llamada a despertar. Y ese llamado, al parecer, ya había comenzado. Los arqueólogos que accedieron a esa cámara no solo encontraron historia antigua, encontraron profecía viva. Y lo más impactante fue notar que las revelaciones ocultas por siglos no eran para los sabios ni los poderosos, eran para los que tuvieran un corazón dispuesto. Porque en esos textos no se exaltaba el conocimiento, sino la humildad. La llave para entenderlos no era el griego ni el hebreo, era la fe. Mucho antes de que existieran iglesias de piedra, los encuentros sagrados ocurrían en lugares simples pero cargados de gloria. Uno de ellos fue el aposento alto, donde Jesús compartió su última cena con los discípulos. Otro fue el valle donde Ezequiel vio la visión de los huesos secos. Ambos escenarios tienen algo en común. Lo ordinario se volvió eterno, y los registros encontrados en el lugar recién abierto parecen conectar con esas mismas dimensiones. En una de las paredes interiores
se hallaron símbolos geométricos rodeados de inscripciones hebreas. Una de ellas citaba directamente Ezequiel 37, el pasaje de la restauración. Pero lo hacía con una adición. Y vendrá un lugar que hablará sin voz, y sus piedras despertarán la carne dormida. Los expertos no encontraban precedente exacto para esa frase. No estaba en el canon bíblico, pero tampoco parecía una falsificación. Era como si alguien hubiera continuado la visión de Ezequiel con nuevos ojos. Del mismo modo, se encontró una inscripción en arameo antiguo que mencionaba un encuentro secreto de discípulos tras la resurrección. Lo llamaban la sala del retorno, y describían que el Espíritu Santo descendía en forma tangible. Las coincidencias con el aposento alto eran demasiadas, pero lo más fuerte fue lo que sintieron quienes estuvieron en el recinto sellado: el mismo tipo de presencia. No una emoción, no un ambiente, una entidad viva. Algunos comenzaron a llamar al lugar el aposento sellado, como si fuera una extensión física del original. Un espacio preservado para volver a vivir aquello que una vez ocurrió. No una réplica, sino una reactivación. Y ese detalle lo cambia todo, porque si el mismo espíritu que descendió sobre los discípulos aún está activando espacios en la tierra, entonces esta apertura no fue casualidad, fue continuación. 2000 años. Ese fue el tiempo que este lugar permaneció sellado. No por falta de descubridores, ni por inaccesibilidad física. Muchas otras estructuras en peores condiciones han sido abiertas, investigadas, incluso saqueadas. ¿Por qué entonces este lugar permaneció intacto? ¿Qué fuerza invisible evitó que manos humanas lo profanaran antes de tiempo? La respuesta no está en la historia, está en el alma colectiva. Durante generaciones, hubo algo en la conciencia de los hombres que simplemente decía no. No ahora, no así. Algunos exploradores que pasaron cerca reportaban problemas de salud, malestar repentino o fallas inexplicables en sus equipos. Otros simplemente sentían una repulsión emocional al acercarse. Era como si el propio sitio exhalara un rechazo espiritual hacia los que no estaban listos para entenderlo. Los documentos antiguos recopilados en monasterios del Medio Oriente hablaban de un velo puesto sobre los ojos de los impuros, haciendo referencia a un conocimiento sellado que no podía ser tocado sin permiso. Y ese permiso, según decían, solo se daba cuando el corazón del buscador se alineaba con el cielo. No bastaba tener acceso físico. Era necesario estar espiritualmente calibrado. Como si el lugar tuviera conciencia, como si pudiera discernir quién se acercaba y con qué intención. Ese discernimiento, invisible pero real, fue lo que mantuvo el sitio intacto. Y es también lo que explica por qué ahora se abrió. Porque en este tiempo hay una generación que está despertando, que empieza a ver más allá de la materia, que busca propósito más allá de la productividad, que entiende que el acceso no se gana con herramientas, sino con entrega. Y por fin, después de siglos de espera, alguien entró con el corazón correcto. Lo más desconcertante de este descubrimiento no fue lo que encontraron, sino lo que despertó en ellos. A medida que los investigadores caminaban por los corredores, comenzaron a sentir que el verdadero mensaje no estaba en los muros, sino en su interior. Era como si cada piedra tocara una parte dormida de su alma. Como si lo que estaba sellado fuera un reflejo de algo sellado en cada uno de ellos. ¿Cuántas veces te has sentido desconectado de ti mismo? Como si algo esencial estuviera enterrado, inaccesible, aunque sabes que está ahí. Ese talento que no desarrollaste, ese sueño que abandonaste, esa fe que apagaste. Así como este lugar estuvo sellado por 2000 años, hay personas que llevan décadas con su propósito atrapado,
esperando el momento correcto para salir a la luz. Lo interesante es que nadie podía abrir este lugar desde fuera. Solo desde dentro comenzó a ceder. Y lo mismo pasa contigo. Nadie puede activarte sin tu permiso. Nadie puede forzar tu llamado. Solo tú, con una decisión interna, puedes liberar eso que Dios sembró en ti desde el principio. Y cuando lo haces, la atmósfera cambia. Lo imposible comienza a temblar. Este sitio no vino solo a contar una historia, vino a mostrar una metáfora viva, porque lo que está afuera muchas veces es solo un reflejo de lo que está adentro. Y si este lugar despertó después de siglos, ¿qué parte de ti está lista para despertar ahora? La pregunta no es retórica, es una invitación, porque cuando abres lo sellado en ti, el cielo empieza a moverse. A veces pasamos la vida buscando respuestas, señales, soluciones. Queremos saber qué hacer con nuestra carrera, con nuestras finanzas, con nuestra salud emocional. Leemos libros, tomamos cursos, seguimos gurús, pero rara vez nos detenemos a pensar. ¿Y si no se trata de aprender más, sino de recordar algo que ya sabíamos? ¿Y si la llave no está afuera, sino esperando dentro de ti? Lo más revelador de este hallazgo es que no vino acompañado de una explicación clara. No hubo un manual de instrucciones, ni una voz audible diciendo qué hacer. Solo una presencia. Solo una sensación innegable de haber encontrado algo esencial. Y eso fue suficiente para cambiarlo todo, porque a veces no necesitas entender, necesitas reconocer. Uno de los investigadores, al salir del recinto, dijo entre lágrimas: «No sé qué encontré, pero ahora sé quién soy». Esa frase, sencilla pero poderosa, se convirtió en el lema del grupo, porque la verdadera llave no abría puertas de piedra, abría la identidad. Les recordaba quiénes eran, para qué estaban aquí y qué habían olvidado en medio de tanta productividad vacía. ¿Y tú? ¿Cuánto tiempo llevas buscando una llave en lugares equivocados? ¿Cuántas veces pediste dirección sin darte cuenta de que ya había señales en tu interior? Este lugar, sellado por milenios, fue una activación colectiva. Pero tu alma también tiene cerraduras. Y puede que estés más cerca de la llave de lo que imaginas. Mucho antes de que la arqueología moderna siquiera soñara con detectar este lugar, ya había advertencias. Fragmentos de papiros, grabados en muros olvidados, y hasta tradiciones orales susurradas entre generaciones, hablaban de un sitio donde solo los puros podían entrar. No era una amenaza, era una condición espiritual. Porque el contenido de ese espacio no podía ser sostenido por la mente humana sin una fe viva que lo acompañara. Una de las frases más repetidas en diferentes registros era: «No entres sin fe, o lo que está dormido se dormirá en ti también». En otras palabras, este lugar no venía a despertar a cualquiera. Venía a responder al que llegara con el corazón alineado. Como si la fe fuera el pasaporte invisible que activa la revelación, el sello interno que permite que lo sagrado no se vuelva confuso, sino comprensible. Los exploradores que entraron sin preparación espiritual experimentaron sensaciones extrañas, confusión, mareos, incluso crisis emocionales. No era el ambiente, era el contenido. Porque cuando la verdad se manifiesta en su forma más pura, puede iluminar o cegar. Todo depende del estado interior. Por eso las advertencias estaban ahí, grabadas en piedra, como si supieran que un día alguien se atrevería a abrir sin estar listo. Y eso nos deja una lección atemporal. Hay puertas que solo deben abrirse cuando el alma está despierta. Porque sin fe, el misterio se vuelve carga. Pero con fe, el misterio se vuelve luz. El lugar no castigaba, pero sí exigía. Y esa exigencia no era moralista, era protectora. Porque hay verdades que, si se reciben antes de tiempo, pueden romperte en lugar de formarte.
Y este sitio lo entendía. Una de las mayores confusiones que enfrentamos cuando algo está oculto es pensar que fue negado para siempre. Pero Dios no oculta para castigar. Él reserva para proteger. Así como se guarda el mejor vino para el final, como dice Jesús en las bodas de Caná, también hay revelaciones que son apartadas hasta que el momento es perfecto. Este lugar fue una reserva espiritual, no un olvido divino. Muchos textos antiguos hacen eco de esta verdad. El profeta Daniel, por ejemplo, fue instruido a sellar las palabras hasta el tiempo del fin. Eso no significaba que fueran inútiles o falsas. Significaba que eran tan potentes que su activación necesitaba una humanidad distinta, una generación más sensible al espíritu que al ego. Y puede que ese momento esté llegando. Este hallazgo es prueba de ello. Imagina que alguien te entrega un tesoro que no puedes entender aún. Lo cuidas, lo guardas y lo abres solo cuando estás listo. Así funciona Dios. Él no deja pistas para confundirte, deja llaves para revelarte. Pero esas llaves tienen su tiempo, su ciclo, su propósito. Y cuando se abre algo reservado, no solo se ilumina el pasado, también se acelera el presente, porque lo que esperó milenios no lo hizo por debilidad, sino por precisión. Así que este lugar no fue un capricho divino enterrado en la historia. Fue una semilla dormida en espera de estación. Y ahora que ha brotado el mensaje es claro. Si Dios ha reservado algo para ti, no es porque lo hayas perdido, es porque estás a punto de estar listo. Como este recinto, tu destino puede estar sellado, pero nunca olvidado. Muchos se sienten frustrados por no saber cuál es su llamado. Sienten que caminan por la vida sin dirección, sin voz interna que los guíe. Pero, ¿y si el llamado no está perdido, sino simplemente escondido tras muros que tú mismo levantaste? ¿Y si las estructuras que protegen ese propósito fueron necesarias durante un tiempo, pero ya no lo son más? Lo que pasó en este lugar puede ser la metáfora exacta de tu vida. El recinto no estaba destruido, estaba oculto. No había sido borrado, solo estaba esperando. Así también ocurre con muchos sueños, talentos y visiones que Dios puso en ti. No murieron. Se cubrieron por años de heridas, miedos, decepciones o simplemente rutina. Y al igual que este lugar, están ahí, intactos, esperando que tengas el valor de abrirlos otra vez. Los exploradores no sabían lo que buscaban, pero el recinto sí sabía quiénes eran. Eso es lo que ocurre cuando te acercas a tu propósito. Puede que no tengas claridad, pero cuando llegas al punto exacto, todo comienza a responder. Las puertas se abren, la energía cambia, lo que parecía inerte cobra vida. Porque el propósito no necesita mapa, necesita alineación. Y lo más hermoso es que al cruzar ese umbral, descubres que el llamado siempre estuvo vivo. Nunca se apagó. Solo estaba esperando que derribaras los muros que lo protegían. Este sitio no gritaba su existencia. Pero tampoco se fue. Tu llamado tampoco grita. Pero sigue ahí. Y puede que esta historia sea la señal que necesitas para volver a escucharlo. Fue en el silencio del recinto que uno de los arqueólogos, sin ser creyente activo, murmuró una oración. No fue larga ni ensayada,